libro del profeta Jeremías. Y dígale a Dios, aquí está mi bendición. Y usted dígase a sí mismo o a sí misma: Señor, tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra cumple el propósito con la cual tú me envías. Y si usted quiere ir más allá, dígale: hoy yo creo que tu palabra va a producir una obra en mi vida de sanidad, de restauración. Y si quiere ir más allá, dígale: yo creo que se va a ver la gloria de Dios en mi casa, en mis familias, en mi familia, en mis hijos. Yo lo creo, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Jeremías capítulo 29. Dice así, capítulo 9. Qué pena con ustedes. Es capítulo 9. Jeremías 9. No es Jeremías 29, sino Jeremías 9. Discúlpeme, por favor, tuve un breve lapsus aquí. Es Jeremías 9, en el versículo número 23. Dice así la palabra del Señor. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto, en el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El 25 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. 26 dice: a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Título de la enseñanza: ¿cuál debe ser la gloria del hombre? ¿Cuál debe ser la gloria del hombre? Tome asiento. Esta es una enseñanza que resalta muchas veces el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Pero el título de la enseñanza es: ¿cuál debe ser la gloria del hombre? Ponga usted mucha atención, porque este milagro tiene que ver mucho, esta palabra, tiene que ver mucho con su sanidad mental, con su sanidad espiritual. Escúchelo bien de parte de Dios. Usted tiene unas batallas tremendas que tiene que enfrentar. Usted tiene que enfrentar las batallas por usted mismo, por su casa, por sus hijos si lo tiene, por su familia. Y si usted no tiene la salud mental, si usted no tiene la salud espiritual, si no tiene la salud en su alma que se necesita, ninguna batalla va a ganar, todas las va a perder. Y necesitamos tener la palabra de Dios. Escúchelo algo. Hoy Dios le está diciendo a la humanidad, porque pues está corriendo la palabra. Le está diciendo que mientras la gente no tenga el pensamiento en Cristo, se va a enfermar. Se va a enfermar su psiquis, se va a enfermar su alma, se va a enfermar su cuerpo. Hoy Dios le trajo y nos trajo esta palabra porque no es solo un conocimiento. Es una aplicación para que usted tenga salud mental, salud emocional, salud en su alma, salud en su espíritu. El hombre siempre busca alabarse en algo o de algo, el ser humano. Y estamos en una época en donde a través de las redes sociales, en donde a través de la televisión le enseñan al hombre: alábese a sí mismo, que se alabe el artista por seducir millones de niñas a través de sus canciones, que se alabe el político, que se alabe el hombre en lo malo. El hombre se está alabando, el ser humano se está alabando en lo malo y la humanidad le aplaude eso. Y el ser humano siempre busca alabarse en algo o algo. Alabarse es sentirse satisfecho. Pero comienza una primera pregunta hoy: ¿usted de qué se siente satisfecho? ¿De seguir a Cristo?
de amar a Cristo, de ser un verdadero cristiano, de proclamar el reino de Dios y su justicia, de estudiar la palabra de Dios, de saber que tiene una eternidad preparada. Porque ¿de qué está satisfecho usted? O para usted la satisfacción es tener 1,000 millones en el banco, 50,000 en otro, tener casas, tener carros, poder pasear. ¿Qué es lo que le satisface a usted? Hoy recordaremos que hay alabanza verdadera y hay alabanza falsa. Hay de las dos clases de alabanzas, la verdadera y la falsa. ¿Cuál es su alabanza? ¿Una verdadera o una falsa? El juicio del hombre no es seguro. El análisis del hombre no es seguro. La capacidad del hombre de tener un juicio, de analizar, de comprender, no es seguro. Pero el de Dios sí. Y hoy estamos a través del juicio de Dios, de su palabra, porque Dios te necesita, iglesia, te necesita sana. Tu casa te necesita sanos. Tu familia te necesita sana. Y no solo estamos hablando del cuerpo, no solo estamos hablando del sistema digestivo o de los músculos. Estamos hablando de una mente sana, de un espíritu sano, de un alma sana. ¿Y cómo tiene que ver la palabra de Dios con eso tremendo? El juicio del hombre no es seguro, pero el de Dios sí. Por lo tanto, el ser humano debe tener sumo cuidado en cuál es su alabanza. ¿Está alabando a Dios o se está alabando a sí mismo? ¿Está alabando a Dios por sus maravillas o se alaba a sí mismo? Primer punto, falsa alabanza. Mire usted ahí en el versículo 23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y si yo les pregunto a ustedes, me dirán: es mucha la gente que hoy se alaba en su propia sabiduría. Es mucha la gente que hoy se alaba en su valentía. Yo veía con impacto como un joven, para que lo alabaran en las redes sociales, se lanzó desde un acantilado muy alto y pues de milagro se salvó al estrellar contra el agua. Y cuando hacen el análisis, ¿por qué este muchacho se lanzó desde semejante altura tan tremenda? Él solo quería algo: que en las redes todos les pusieran like, le dijeran qué bien, qué maravilla, cuál valiente fuiste. En estos días, una mujer o mujeres, Dios mío, que está pasando sin ningún pudor en un conjunto residencial, sacó un arma e hizo unos disparos al aire, tanto que salió por las noticias. ¿Y qué esperaba ella? Seguramente que le alabaran, que ella misma se dijera a sí misma: soy una valiente, salí a un balcón, no me dio temor sacar un arma y disparar. Ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Cómo anhela la gente las riquezas del rico? No estoy hablando de las riquezas espirituales, estoy hablando de las riquezas materiales. Y los ricos se alaban que tienen el mejor yate, que cambian de mujer cada año o de hombre, porque hoy en día hay esa inmundicia permitida, y se alaban. Y los cristianos envidiando, alabando esa sabiduría de los sabios en el mundo, anhelando esa valentía de los valientes para hacer el mal, esa valentía de los valientes para hacer lo que es incorrecto, alabándose. Los cristianos, muchos anhelando las riquezas del rico para alabarse en esas riquezas. Y Dios dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, no se alabe el rico en sus riquezas. Los sabios, muchos aspiran a ser las estrellas de primera magnitud, brillar por sus magníficas conquistas científicas, sociales, de conocimiento humano. Los valientes, mucha violencia,
y detrás hay una valentía para hacer lo malo. Y los ricos, el dinero, el amo del mundo, dicen. Pero Dios dice: no se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe en la valentía el valiente. No se alabe el rico en sus riquezas. Y alguien le preguntará a Dios, y le preguntará: Señor, entonces, ¿en qué debo alabarme? Porque quiero tener satisfacción de haber hecho algo en la vida bueno. No faltará el que piensa y le diga a Dios: yo quiero no pasar la vida en vano. No una vida inútil, no una vida estéril, no una vida de fracaso. ¿En qué me he de alabar en el momento en que yo ya vaya a partir a la eternidad? ¿En qué me he de alabar? Y Dios responde en el versículo 24, dice: mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La alabanza falsa está en esa sabiduría terrenal, animal. La alabanza falsa está en esa valentía para hacer lo malo, para hacer lo mundano. La alabanza falsa está en esas riquezas del mundo. Pero hay una alabanza verdadera. Segundo punto, una alabanza verdadera. ¿En dónde está esa alabanza verdadera? En dos partes está aquí. Uno, en entender a Dios, y dos, en conocer a Dios. Dios hoy me puso a decirles a ustedes que usted necesita sanidad en su mente, en su corazón, en su espíritu y en su alma. Y si usted hace esto que está hablando la palabra de Dios, si en vez de que sus pensamientos se desgasten todo el día pensando en pensamientos de celos, en pensamientos de sabiduría, de valentía, de riqueza mundana, si en vez de que sus pensamientos se desgasten todo el tiempo en pensamientos de pecado, en pensamientos de envidia, en pensamientos del pasado, en pensamientos de pecado, de odio, de resentimiento, usted comienza a preparar su mente para entender a Dios y conocer a Dios. Le aseguro que vendrá una sanidad enorme para su vida. Enorme. Parece sencillo. No lo es. Entender a Dios, tener una idea muy clara de quién es Él y de lo que hace. Hoy en día nos recuerdan mucho que Atenas, en Grecia, en tiempo de Pablo, tenía mucha ciencia y mucha religión. Había religión, sí, creían en dioses: el dios del fuego, el dios de Marte, el dios de los mares, el dios de las arpas, hasta tenían dios del sexo. Pero Dios, al Dios verdadero, no lo conocían, no lo entendían. ¿Qué debo entender yo de Dios?, preguntará alguien. Su personalidad, sus atributos, su paternidad y sobre todo su amor. Repito, porque yo sé que usted lo quiere copiar. Su personalidad, sus atributos, su paternidad y sobre todo su amor. Hermano y hermana, que usted no sea hallado por Dios como uno de los que anhela un Dios bombero que solo aparezca para apagarle el incendio a usted. Que usted
y yo no seamos hallados en el grupo que anhelamos un Dios socorrista, que solo aparezca cuando necesitamos un socorro urgente. Que seamos hallados en el grupo de la alabanza verdadera. Que me alabo o tú te alabas por entender a Dios. El que entiende a Dios sabe que Dios no se equivoca. Sabe que Dios toma control de todas las cosas. El domingo veíamos que un tremendo líder espiritual le quedó más fácil pelear contra Dios, reclamarle a Dios, querer desertar del camino de Dios, antes que entender dónde estaba la culpa del fracaso. Estaba entre los hombres, no en Dios. Su personalidad, Dios siente, Dios anhela, Dios escucha, Dios ve. Sus atributos: omnipresente, omnisciente, omnipotente, eterno. Su paternidad. Escuche algo: cuando alguien entiende que Dios es el Padre, le gana tremenda ventaja al diablo. ¿Por qué se lo digo? Porque Jesús de Nazaret fue atacado todo el tiempo antes de morir en la cruz. Pero si algo lo sostuvo a Jesús de Nazaret en la tierra, era que él sabía que tenía ¿a quién? Un Padre que lo sustentaba todo el tiempo. Cuando tú entiendes a Dios, ahí sí entiende por qué pasó lo que pasó. Tal vez vino una situación y te envolvió y te azotó y te botó al piso. Y has gastado mucho pensamiento tratando de entender por qué, y por qué a mí, y por qué esto, y por qué esta situación. Pero cuando alguien entiende a Dios, recibe una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sabe que cuando alguien entiende a Dios, recibe una esperanza de que algo el Dios eterno irá a hacer. Tu mente se está desgastando en la pensadera que no es buena. Tu mente debe ocuparse en entender a Dios. Alguien preguntará: ¿cómo hago para entender a Dios? Ora, ayuna, estudia la palabra de Dios, porque desde el Génesis 1 hasta el último capítulo de Apocalipsis, Dios expresa cuál es su personalidad, sus atributos, su paternidad y su amor. Eso es entender a Dios. Hay gente que se le va la vida desgastándose en pensar que si se hubiese quedado en el mundo, tendría las riquezas mundanas. Y no entiende a Dios, que Dios lo escogió no para las riquezas mundanas, sino para las riquezas en gloria, las espirituales. Número 2 de esta alabanza verdadera: conocer a Dios. ¿Sabes qué es conocer a Dios? Es tener y recibir el trato de Dios. ¿Sabe qué es conocer a Dios? Es tener comunión con Él. Amén. Juan 17, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo número 3. Juan
17, versículo número 3. Y esta es la vida eterna. ¿Ya lo tiene? Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Usted quiere conocer a Dios. Aquí dice, es la vida eterna. Conocer a Dios es conocer la vida eterna. Amén. Sabe que el trato, Pablo antes se llamaba Saulo de Tarso, fuerte y decidido, peleaba por la causa de los fariseos, era religioso, él era estricto, pero oh sorpresa, no conocía a Dios, hasta que Dios lo trató, se le atravesó, lo derribó, lo encegueció, lo imposibilitó, hasta que él entendió que Dios era más poderoso que él, y hasta que él entendió que el camino que llevaba no era el camino de Dios. Y si Dios está tratando con tu familiar, no intercedas de una forma inadecuada, déjalo para que Dios le enseñe a conocerlo a él. Es trato, pero también es comunión con él. Qué lindos los momentos de intimidad con Dios. Qué lindo los momentos en que te apartas de lo mundano, en que te apartas de las labores, en que te apartas de lo que tengas que apartarte y quieres entrar en comunión con él, en intimidad con él. Conoces a Dios, ¿sabe cómo lo conoces? Cuando entras en momentos íntimos con él y tu espíritu se une al Espíritu Santo de Dios. Este conocimiento y este entendimiento, porque son dos cosas, entender a Dios y conocer a Dios, eso da vida espiritual y eterna. Cópielo ahí. El entendimiento de Dios y el conocimiento de Dios da vida espiritual y da vida eterna. Escúchalo bien, no te dejes distraer, porque eso es lo que quiere el diablo. Tú no viniste a buscar a un Dios bombero, aquí no te lo presentamos. Tú no viniste a buscar a un Dios socorrista, aquí no te lo presentamos, aquí te presentamos al Dios eterno. Y escúchalo bien, tienes luchas allá afuera tremendas. Y la única forma en que tú puedes vencer es llenarte de la eternidad de Dios en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu y en tu alma. Es increíble que los brujos y las brujas a veces creen más en la eternidad, no de Dios, sino del diablo, que los mismos que dicen ser cristianos. Escúchalo bien, lo que te está diciendo hoy a través de esta predicación el Señor es muy sencillo. Tienes unas luchas afuera tremendas, duras, fuertes. Y para poder vencer tienes que comenzar a entenderme a mí, te dice Dios, y a conocerme a mí. Si no, no tendrás vida espiritual. Y la única forma como tú puedes vencer allá afuera es con tu vida llena del Espíritu Santo, llena de la palabra de Dios, lleno del poder de Dios. Conocer su amor y su sacrificio para nuestra redención. Cuando usted entiende el precio del amor y del sacrificio de Cristo,
que por amor, sin necesidad, porque no era culpable, era inocente, recibió el castigo que merecíamos nosotros, lo recibió Él. Cuando tú entiendes que se sometió a una tortura poderosa, donde sufrió en su cuerpo, fue molido por nuestras rebeliones. Cuando tú entiendes el precio de la sangre que Él derramó, ahí estás preparado para salir allá afuera y enfrentársele al diablo y a los demonios. Porque si hay algo que hace temblar al diablo y a los demonios y a los brujos y a las brujas, es un cristiano bien paradito en la doctrina bíblica. Es un cristiano que entiende a Dios y que conoce a Dios y que se le para al diablo, le dice: hay poder en ese nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y hay poder en esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario, porque el diablo sabe que esa sangre era la sangre de la redención y no la puede ni siquiera arrimarse a ella. La alabanza verdadera. Pero surge una pregunta: ¿qué es lo que produce alabanza en tu vida? ¿O vas a seguir una vida de decepciones y decepciones y desánimos y de tristezas y de amarguras? ¿Cuál es el destino que quieres para tu vida? ¿Cuál es? ¿Terminar la vida como un don nadie? ¿Como una doña nadie? ¿Terminar la vida como una persona que apenas puso livianamente sus pies en el camino que es Cristo? ¿O poderse alabar y decir: gracias Dios, porque me enseñaste y aprendí a entenderte y aprendí a conocerte y aprendí a recibir esos valores eternos en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, en mi alma y aún en mi cuerpo? ¿Sabe? Alguien me preguntó en estos días: ¿en el cuerpo predicado? Le dije: sí. Abraham era un hombre, dice la Biblia, no yo, de casi 100 años. Y Sara era una mujer de casi 90 años. Pero el Dios eterno, el que lo conoce, dio su palabra y le dijo al par de sumos ancianitos que iban a concebir un hijo, fruto de su encuentro en amor, lo cual usted lo sabe que era imposible para el hombre. Sara duró muchos años en entender y conocer a Dios, y eso trajo como consecuencia la demora en la respuesta. Escuche algo: el pueblo de Israel duró muchos años en entender y conocer a Dios, y por eso se les añadió 40 años en el desierto. Aunque vieron al Señor eterno abriendo el mar rojo, aunque vieron al Señor eterno abriendo agua de las rocas, aunque vieron al Señor eterno dándoles pan, el maná del desierto, aunque vieron al Señor eterno con la columna de fuego y con la columna de nube para guardarlos, no conocieron y no entendieron a Dios. Y duraron 40 años en el desierto para poderlo entender y conocer. Y entonces Sara duró muchos años hasta que entendió y conoció que Dios sí era verdadero, que sí cumplía, y les dio fuerza. Y le dio fuerza para concebir. Dice que a Abraham le dio fuerza para concebir. Y dice que a Sara le dio fuerza para que su útero allá recibiera la semilla y formara con lo de ella la nueva vida que era Isaac. Y usted ve que esa fuerza continuó después, porque Abraham tuvo otros hijos. ¿Y usted no notó que Sara se fue pronto?
¿Por qué? ¿No ha pensado? ¿Por reírse? La risita le costó. Amén. Hermanos, en Dios hay muchos atributos, pero aquí está diciendo Dios, vuelva a Jeremías 9, Jeremías capítulo 9, de 3 atributos. Dice aquí, en el versículo 9, en el capítulo 9, versículo 24. En la alabanza verdadera, que es entender a Dios, que es conocer a Dios, que Él es Dios, hay 3 atributos de Dios tremendos ahí. Es misericordia, juicio y justicia. Misericordia, porque hay auxilio aún para el más perdido pecador. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, 16. Dice así: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué dice? Hay una puerta de entrada a la misericordia de Dios. ¿Cómo se llama esa puerta de entrada a la misericordia de Dios? Jesucristo de Nazaret. El pueblo no se acerca a Dios. Hablo de la iglesia en general. Se acerca al predicador. Se acerca al profeta de moda. Ese que dice 140,000 reproducciones. Eso le gustan. Y la toman para ellos y se las mandan a otros. Le gusta acercarse a la profeta de moda. Esa que dice 2 millones de reproducciones. A esa le gusta acercarse. Pero la Biblia mía me está diciendo, no. Si usted conoce que hay unos, que Dios le ha dicho a su pueblo, venga, entiéndame, venga, conózcame, se acercaría a Dios. Porque Él está diciendo, si usted se acerca, si usted me entiende, yo le mostraré mi misericordia. Acerquémonos. Aquí no nos está diciendo que a un profeta, que a uno de los muy populares en YouTube o en Instagram. No, aquí está diciéndole, pueblo escogido, acérquese confiadamente. ¿A dónde? No al profeta, no al maestro, no al predicador de moda en las redes sociales. Está diciendo, acércate al trono de la gracia directamente, para que alcances misericordia, para que halles gracia para el oportuno socorro. Es misericordia, es juicio. El juicio aquí es la capacidad de analizar, de entender, de discernir correctamente las cosas. ¿Saben qué nos ayuda el juicio harto a nosotros? Por eso las abuelas le decían a uno, tenga juicio, sea juicioso. Llegaba la niña de 15 añitos, de 12 añitos, se presentaba ante la abuela, y la abuela, cuando la despedía, le decía, juiciosa niña mía. Como diciendo, tenga ese juicio, tenga esa capacidad de entender, esa capacidad de discernir lo malo, lo bueno, esa capacidad de discernir qué es lo de provecho y qué no es.
¿Y sabe qué nos sirve el juicio? Nos hace reconocer la culpa. El juicio pasó en Jesús. Oh, cuando reconocemos nuestra culpa. Necesitamos a alguien que abogue por nosotros. Es Jesús de Nazaret. Necesitamos a alguien que nos libre de las consecuencias de esa culpa. Es Jesús de Nazaret. Amén. Y justicia. El justo en Él, en Cristo Jesús, por la fe vivirá. Romanos capítulo 1. Romanos 1. Romanos capítulo 1. Versículo número 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Tú quieres que se te haga justicia? Sí, amén. ¿Qué es que se me haga justicia? Que le clamo a Dios, que le suplico a Dios, que le ayuno a Dios, que derramo mi existencia delante de Dios, esperando que ese clamor, que esa súplica toque el corazón de Dios. Y una vez tocando el corazón de Dios, de allá de su trono, de su boca salga una respuesta. Y esa respuesta la llamamos su justicia. Pero este versículo nos dice, es en el Evangelio. No puedes buscar la justicia de Dios fuera del Evangelio. Además, necesitas obligatorio conocer a Dios y entender a Dios. ¿Para qué? Para tener revelación. Hoy en día hay una iglesia muy emotiva. Le gustan las grandes concentraciones, luces, oscuridades, humos, aplausos, tal cual como un espectáculo del mundo. ¿Dónde está la iglesia que quiere la revelación? Somos diferentes. Y esa revelación es por fe y es para fe. ¿Qué nos revela Dios? Que si tú eres un justo, que si andas en esa justicia de Dios, tu fe te hará vivir. Tu fe hará vivir tu matrimonio. Tu fe hará vivir a tus hijos. Tu fe hará vivir tu negocio. Tu fe hará vivir tu economía. La fe de los cristianos verdaderos hará que este país viva y no se muera. Hará que esta ciudad viva y no se muera. Todo eso viene cuando comenzamos a entender y a conocer a Dios. Muchos le han preguntado a Dios o le han echado en cara a Dios: ¿por qué a mí, en vez de tenerme aquí de intercesor o de intercesora, no estoy en Nueva York o en Los Ángeles o en Madrid o en Buenos Aires o en Cartagena? Y el Señor, el que lo entiende, dice: porque si no fueras intercesor, ya no estarías en esta tierra. Porque te mantengo vivo o viva es porque me sirves, porque me adoras, porque me buscas.
Hay unos resultados provechosos. Busque usted Jeremías 9 otra vez conmigo para ver la parte final. Espero que no esté afanado. Sopas puede haber en muchas ocasiones, secos también, negocios también puede haber en muchas ocasiones, razones de trabajos puede haber en muchas ocasiones, pero esta palabra no sabes tú si Dios te la vuelva a repetir. Jeremías, no digo que no se pueda repetir, pero muy difícil. O este mensaje, la palabra sí se puede repetir, pero el mensaje es muy difícil que se repita tal cual. La palabra se repite porque hay predicadores en el mundo entero que la toman, pero el mensaje casi nunca es igual de un predicador a otro. Jeremías 9 dice que vienen resultados provechosos. ¿Por qué? Porque dice que la misericordia, el juicio y la justicia no la está haciendo Dios en el cielo, sino en la tierra, dice. Porque eso es lo que quiere Dios, mostrar su misericordia, su juicio y su justicia. Estamos en el versículo 24, en la parte final del versículo, en la tierra, dice, es lo que el Señor quiere. Qué importante entender. Alguien se ha detenido y le ha dicho, Dios, ¿tú qué quieres? Y seguramente Dios le va a decir, yo quiero que mi iglesia me entienda, que mi iglesia me conozca, que sepa que yo hago misericordia, juicio y justicia aquí en la tierra. Y eso es lo que yo quiero. Pero también en la tierra dice, vienen días, versículo 25, dice Dios, de castigo. No lo digo yo. Hermano o hermana que me miras allá, que se han añadido muchas personas, bendecidos sean. No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios, que vienen días de castigo a todo circuncidado y a todo incircunciso. Parejito, a los que están en el pacto y a los que no están en el pacto. En pocas palabras, viene tiempo de castigo para toda la humanidad. Y comienza a decir, Egipto, los esclavos, los que esclavizan. A Judá, los que alaban a Dios. A Edom, los burladores de Dios, los que se burlaban del mal. A los hijos de Amón y de Moab, los hijos del pecado de Lot. A todos los arrinconados. Puede que haya personas por allá en los rincones, se fueron a lo más, dice, a esos arrinconados llegará mi castigo en el postrer rincón. A los que moran en el desierto. ¿Por qué? Preguntará alguien. ¿Por qué, Señor, viene? Dice, porque las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. ¿Cómo es de importante para Dios que su iglesia tenga un corazón circuncidado? ¿De qué? ¿No nos ha hablado Dios de las iras, de las contiendas, de las borracheras, de las inmundicias, de la pornografía, de las envidias, de la habladuría, del chisme? ¿No nos ha hablado Dios eso tantas veces? Eso es lo que Él quiere, que se circuncide del corazón. Eso y otras cosas más. Yo ya voy a ir terminando, no se afane, quedan unos pocos minutos. Lo contrario a la gloria es la vanagloria. Es la jactancia del propio valer u obrar. Es la vanidad. Es la presunción. Es el engreimiento. Es el envanecimiento. Dios me dijo, léeles 2 versículos. Isaías 29 dice, Isaías 20.
versículo 19 en adelante. Perdón, Isaías capítulo 29, discúlpeme, versículo 19. Entonces los humildes crecerán. Un humilde, ¿qué hace? Querer entender a Dios y querer conocer a Dios. Un vanaglorioso no le importa conocer a Dios y a entender a Dios. Dice, los humildes crecerán. Este es el año del crecimiento. Es Dios que quiere que crezcamos. Dice, crecerán en alegría en Jehová. Porque se tienen las riquezas, porque se tiene la sabiduría y la valentía. No, alegría de conocer y entender a Dios. Y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Yo les he dicho a ustedes hoy que usted necesita esta palabra. Yo también la necesito, porque si usted no tiene la salud mental y del alma afuera, no va a poder ganar ninguna batalla. Bueno, y adentro tampoco. Aquí habla de una alegría. No por las riquezas, no por la valentía, no por la sabiduría, por crecer en Dios. Dice el 20, se acuerda del castigo. Aquí también lo dice, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos, dice el versículo 20, los que se desvelan para hacer iniquidad. Y hay otro grupo ahí tremendo, dice, los que hacen pecar al hombre en palabra. Los que arman lazo al que reprendía en la puerta. Hay unos que Dios nos ha llamado para reprender. Sí, para decirle al pueblo, pueblo, de parte de Dios te digo, no peques más. Pueblo, de parte de Dios te digo, no pretendas engañar a Dios. Pueblo, arrepiéntete, conviértete, sea un verdadero cristiano, genuino, legítimo. Esos somos los que reprendemos a la puerta. Y dice que hay gente que arma lazo. Y hay gente que quiere pervertir la causa del justo. ¿Con qué? Con vanidad. Léalo en el versículo 21. ¿Por qué es tan peligrosa la vanidad? ¿Por qué es tan peligrosa la vanidad en la iglesia? Y la iglesia, muchos predicadores y pastores no han abierto los ojos, no se han preocupado por entender a Dios y conocer a Dios, y dejan entrar la vanidad a la iglesia. ¿Y qué dice la vanidad? ¿Qué dice? Que la vanidad tiene un poder. ¿Qué poder tiene? Pervertir la causa del justo. ¿Cuál es la causa del justo? Salvarse. ¿Cuál es la causa del justo? Alcanzar la vida eterna. ¿Cuál es la causa del justo? Que su familia se salve, que se salven sus hijos, que se salve su nación. Pero la vanidad tiene el poder de pervertir esa causa. Por eso Dios trajo esta palabra. Dijo, ¿en qué se gloriará el hombre? ¿En qué va a ser vanidoso? Si quiere, conózcame y entiéndame, y entonces sabrá en qué debe alabarse. Efesios 4, para ir terminando ahora, ¿sí? Pablo detecta eso. Efesios 4, 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente. Efesios 4, 17.
Le está diciendo a una iglesia en Éfeso que está llamada a ser una iglesia poderosa para enfrentarse contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra los huestes de maldad, que es una iglesia establecida para levantar la unidad, para tener revelación. Le está diciendo, cuídese, iglesia, porque la entrada al diablo está en su propia mente. Si hay vanidad en su mente, tiene la entrada al diablo. Pero si usted se preocupa por conocer y entender a Dios, estudiando la palabra, orando, participando de los estudios bíblicos, haciendo sus devocionales, comiendo la palabra de Dios, llenándose de la presencia de Dios, su mente estará fortalecida. Su espíritu estará fortalecido, su alma estará fortalecida, su cuerpo estará fortalecido. ¿Cuál debe ser la gloria del hombre? Solo una: entender y conocer a Dios. Póngase en pie, por favor, y vamos a orar para entregar este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre, te damos gracias. Dele gracias a Dios por lo que Dios ha hecho hoy. Ha manifestado su reino poderoso. Te ha tocado, por eso tú te arrodillaste, por eso tú sentiste, porque Él quiso visitarnos y manifestar su reino, pero ha manifestado también el poder de su palabra y te ha dicho que tú eres importante para Él, que tú eres una pieza clave en el engranaje de salvación, pero que requiere de ti que cuides tu mente, que no la dejes llenar de vanidades, de cosas vanas, de cosas que no valen la pena. Que llenes tu mente del pensamiento de la palabra de Dios, del pensamiento en Cristo Jesús de Nazaret, porque tu mente hace que lo demás se conecte con Dios. Si tus pensamientos están en Cristo, lo demás estará en Cristo. Todo lo puedes en Cristo, que Él te fortalece. Comienza a decir, sí, amén, yo creo que todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece, y tengo la mente como la de Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece, y voy a procurar entender a Dios y conocer a Dios. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Levanta tus manos hacia el cielo de Dios y recibe la bendición de nuestro Padre eterno. Recibe la bendición de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y recibe la bendición del Espíritu Santo de Dios. La bendición espiritual y la física y la económica y la afectiva y la sentimental y la familiar. Iglesia muy amada, iglesia comparada a la sangre de Cristo, que Dios te continúe